Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. El día de hoy me encuentro con Paul Morral, que es un gran emprendedor, founder y CEO de La Pieza, una plataforma que ayuda a personas a encontrar el trabajo que cumplan exactamente con las necesidades de la empresa. Es un gusto tenerte aquí, Paul. Eh, Platícanos un poco sobre tu empresa, a qué te dedicas. Buenísimo, Manuel. No, muchas gracias por la invitación. Y la empresa, pues es exactamente lo que dices, ¿no? Ayudamos a las empresas a que puedan encontrar realmente lo que están buscando, ¿no? Es una plataforma para los candidatos que ya no tienen que aplicar en 50,000 lados distintos, nada más se tienen que registrar en 5 minutos y de ahí les van a llegar por WhatsApp oportunidades que cumplen exactamente con sus deseos, ¿no? Eso del lado de los candidatos. Y del lado de las empresas es más bien como un CRM para toda la parte de Talent Acquisition. Es una plataforma que permite a las empresas automatizar todos sus procesos de reclutamiento, publicando sus vacantes en más de 90 portales de empleo que tenemos integrados y recibir a todos sus talentos de todas esas fuentes en un solo y mismo lugar para que le puedan dar seguimiento, así tener acceso a una plataforma muy colaborativa, acceso a analytics y muchas más cosas que tenemos integradas en la herramienta, ¿no? Súper, súper interesante. Una pregunta, Paul. ¿De dónde nació la idea? La idea nació en realidad en Numa. Numa es una incubadora global francesa que estaba en México. Ya no operan en México, pero ahí es Ah, donde pues fuimos incubados nosotros. Y nada, yo tenía otro proyecto, nada que ver, un proyecto de EdTech principalmente. ¿Y ok. qué pasaba en Numa? Había muchas empresas que tenían problemas de reclutamiento. Entonces, así es como surge poco a poco la idea, pero al inicio éramos muy diferentes. Éramos como una empresa que atraía talento o becarios internacionales para startups mexicanas. Después desarrollamos un job board para enfocar en temas de cultura que se llama Talento Startup. Y después de fracasar en un modelo quizá más tradicional y después en el job board donde no nos funcionó, es cuando decidimos pivotear desarrollando justamente un ATS, diciendo, en lugar de ser un portal más entre 50 millones que hay, vamos a hacer la herramienta que se conecta con todos los portales en América Latina. Y es así un poco como surge la idea, primero en Numa, viendo las necesidades de reclutamiento de las empresas y después ir pivoteando poco a poco, ¿no? Súper interesante cómo pueden ir cambiando de giro poco a poco los negocios, ¿no? O sea, de que tienes una idea totalmente, te centras y de ahí puede ir cambiando. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos nos dedicábamos a dar clases de tecnología a adultos mayores y ahorita somos una no-code agency. Entonces, imagínate todo el camino que hemos recorrido para poder llegar hasta esto. Y en cuanto a tu vida como emprendedor, ¿desde cuándo empezó? ¿Y cómo fue que te llamó la atención? Claro, a ver, yo creo que siempre he tenido un poco esa fibra emprendedora. Cuando empecé la universidad, empecé la universidad en Francia, yo soy mitad francés, mitad catalán. Ajá. Ahí ya tenía como un proyecto para las asociaciones dentro de las universidades en Francia, un proyecto muy distinto, ¿no? Pero ahí es un poco como entro en temas de emprendimiento. Y justo como cuando me graduó en el 2017, ya esta vez en México, porque hice 2 años en Francia y 2 años en México, es cuando aplico a Numa y me aceptan y sigo con mi vida de emprendimiento, pero en este caso en algo totalmente full time, ¿no? Pero principalmente fue eso. Okay. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste con ese proyecto? Bueno, el primero de la uni yo tenía 18 años y cuando me gradué, pues 22 años. Ujú. Ok. Y cuando entraste a Numa ya tenías 22 años. Exactamente, sí. ¿Y cómo fue tu proceso para encontrar Numa? O- Numa, como ya seguía un poco de todo el ecosistema de emprendimiento, vamos a decir, y de startups en Francia, Numa es como muy conocido allá. ok. Entonces, cuando lanzaron operaciones en México, yo no sé, obviamente ya lo tenía como súper pendiente en las noticias, no me acuerdo si en redes sociales, sus newsletters o demás me llegó. Y es así cuando dije, chin, tengo una idea, voy a aplicar con esa idea y a ver qué tal. Y ahí es como cuando me aceptan, ¿no? Ok. Pues me imagino que has de tener un camino súper largo recorrido en cuanto a los emprendimientos. Y una pregunta que puede ser ahorita para la pieza, o sea, al momento de validar la idea o de que decidiste de cambiar de giro cuando empezaste a hacer la pieza, ¿cómo fue tu proceso para la validación de idea, Claro. la creación de tu MVP?
Sí, al inicio, que éramos más como una agencia de headhunting de becarios internacionales, fue lo que hacíamos era publicábamos literal en grupos de Facebook oportunidades de startups en México. Entonces era como tu internship en México en tal empresa, y así es así como nos dimos cuenta que había sobre todo mucha demanda de estudiantes en Francia u otros países que querían hacer su internship 6 meses y venirse a México y por un salario muchas veces pues poniéndolo de lado porque lo más importante para esas personas era como su experiencia, porque muchas veces sus universidades en Francia y al extranjero les pedían sí o sí un internship al extranjero, ¿no? Entonces, lo único que hicimos era publicar en vacantes en grupos de Facebook y vimos la atracción que había del lado de los candidatos. Y del lado de las empresas, pues sencillamente cambiamos un poco el modelo y demás, pero lo que funcionó, resultó funcionar para el tema de becarios, era decir, mira, yo te voy a traer una persona que tiene quizá otro background, otra educación, otra cultura, entonces otros puntos de vista que te puede ayudar mucho a nivel estratégico. Tú me vas a pagar nada más 2,000 pesos por cada mes que se queda esta persona, que en general eran internships de 6 meses, y tú le pagas lo que le quieras pagar, ¿no? Y vimos como mucha atracción de personas que dicen, o de empresas, startups que decían, necesito gente, a veces como ese otra cultura que me puede ayudar mucho a nivel estratégico, y es así como lanzamos el primer modelo, ¿no? Después, con la bolsa de trabajo, lanzamos un WordPress, un sencillo WordPress que cambiamos un poquito, pero nuestra hipótesis fue, las personas no quieren bolsas de trabajo donde solamente hay job descriptions, necesitan ver cómo son las empresas a las cuales aplican, cómo es su cultura, si son pet friendly, cómo son sus horarios de trabajo, cómo son sus valores y demás. Entonces, lo que hacíamos ahí era sencillamente agarrar nuestro celular, ir a las oficinas de nuestros clientes, tomar fotos y videos para que los mismos colaboradores contaran su experiencia, cómo es trabajar en su empresa, y todos esos videos los agregábamos directamente en nuestra plataforma, que era este WordPress, donde teníamos las vacantes, pero complementadas de cierta manera con toda esa parte de fotos, videos y cultura, que era muy importante para los candidatos. Entonces, eso fue otras cosas que hicimos para testear un poco el mercado y ver la atracción, ¿no? Ok, y en ese entonces, cuando tenías el WordPress, realmente solamente era como la página para que la gente pudiera consultar y toda la operación la hacían de manera manual. Sí, todo lo hacíamos manual. Íbamos literal a las oficinas de los clientes, grabábamos, editábamos los videos, los agregábamos a la plataforma y poco más, ¿no? O sea, todo era así. Ok, qué interesante. Posteriormente a eso, ¿qué fue el siguiente paso que dieron? Sí, el siguiente paso fue, nos dimos cuenta que un portal de empleo no nos funcionaba, la parte de cultura no era como suficiente. ¿Por qué? Porque las empresas nos decían, a ver, si publico en LinkedIn me llegan 200 veces más CVs que si publico en tu plataforma, ¿no? No teníamos nosotros este brand awareness tan importante como para llevar suficiente tráfico de candidatos para las vacantes de nuestros clientes. Entonces ahí es donde dijimos, vamos a convertirnos entonces en un ATS, ¿no? En lugar de ser un portal más, vamos a hacer la herramienta que se conecta con todas las bolsas que hay en América Latina, donde los ATS grandes como un Lever, Greenhouse, solamente se conectan con, te diría, bolsas de trabajo con APIs y que permite la integración, pero que hace que las empresas que están en América Latina y que usan ese tipo de soluciones, al final el alcance de sus vacantes va en muy pocas plataformas, solamente quizá LinkedIn, Indeed y poco más, ¿no? Entonces dijimos, vamos a crear un ATS, pero vamos a conectar nuestra herramienta con bolsas de trabajo que nosotros vamos a estar creando. Y es ahí cuando empezamos a crear bolsas de trabajo para universidades, bootcamps de programación, empresas de e-learning, y empezamos a ofrecer esas bolsas de trabajo totalmente gratuitamente a todas esas instituciones, y conectábamos todas esas bolsas con nuestra herramienta para que nuestros clientes en 2 clics pudieran publicar en todas esas redes de universidades, por ejemplo, ¿no? O Ok. sea, eso fue el otro cambio que llegó después, ¿no? Uh-huh. Ajá. ¿Y cuál fue tu estrategia para poder traer tráfico a las bolsas de trabajo que ustedes estaban creando? Pues las mismas universidades. Tú dices, mira, Ok. vas con no sé, vas con la Universidad Mondragón, por ejemplo, que está en Querétaro, que trabaja con nosotros. Dices, aquí está Ajá. tu bolsa de trabajo para todos tus estudiantes y egresados. Aquí está tu Ok. plataforma totalmente gratuita para ti. ¿Y quién se encarga de la comunicación? La misma universidad que dice a sus estudiantes y egresados, ya tenemos una bolsa de trabajo, regístrate.
Y además, esa bolsa de trabajo ya tiene vacantes, porque son las vacantes que se publican desde mi ATS, ¿no? Ok. Entonces, son las mismas comunidades que comunican a su comunidad justamente la bolsa de trabajo. Ujú. Oye, pues qué interesante, qué innovador. Y me impresiona mucho el cambio y cómo fue el inicio, que empezaron literal ustedes en grupos de Facebook y de ahí poco a poco lo han ido escalando hasta lograr identificarlo, o sea, bueno, hasta lograr ver hecho el ATS, bolsa de trabajo, o sea, es como un mundo detrás de lo que realmente podemos ver cuando entramos a un sitio web, o sea, todo el proceso de elaboración es increíble. Y, y bueno, para poder finalizar, y me gustaría que esto normalmente lo ven personas que están emprendiendo o que están en proceso de emprender. ¿Qué le recomendarías a alguien que está en ese proceso de validación de la idea? Que justamente está en la etapa en donde tú estabas validando tu idea con tu WordPress. O sea, ¿qué Claro. le recomendarías que hiciera para poder ser más efectivo o para poder lograr el éxito en esa etapa? Sí, pues es un poco la misma recomendación que hice mucho, ¿no? Pero enfocarte en el problema. Al final, nosotros desde el inicio sabíamos que los procesos de reclutamiento estaban sesgados, muy manuales en la TAM, y pensábamos que quizá la solución uno era una bolsa de trabajo enfocada en cultura, y después pensábamos que era solamente quizá un ATS conectándolo con bolsas de trabajo grande, y después vimos que también era conectándolos con bolsas de trabajo que nosotros también estábamos creando. Y después creamos otros productos como un servicio de headhunting mucho más automatizado, temas de sourcing muy interesantes, pero al final el problema sigue siendo el mismo. Entonces, lo que voy es que si cuando tienes un problema y que lo tienes muy bien detectado, quizá tu solución uno no va a ser la buena, la dos tampoco, la tres no tampoco, pero quizá la cuarta realmente permite solucionar esta bronca. Entonces, te diría, no abandones, sigue enfocándote en el problema y ve pivoteando hasta que encuentres ese product market fit, ¿no? Que es fundamental. Ok, perfecto, pues muchísimas gracias, un placer tenerte aquí y muchísimo éxito, ojalá sigan creciendo muchísimo, ojalá y ahí estemos pronto publicando vacantes en las bolsas de trabajo, de verdad, qué padre historia y qué increíble herramienta la que han construido. Sí, muchas gracias Manuel por la invitación y pues sí, ahí puedes utilizar la herramienta con todo gusto, puedes tener siempre dos vacantes activas sin ningún costo y es lo mismo para cualquier empresa también. Entonces lo pueden utilizar sin costo. Ya saben, la pieza, ¿cuál es? Es la pieza.io. Sí, la pieza.io, exactamente. Perfecto.